Markham, who told police that he has 2 years of college-level electrical engineering, said he was building a time machine. The contraption he came up with was not completely off the mark, according to scientists. Muchos inventos anteriores nunca se realizaron porque se consideraron demasiado arriesgados. Fortunately, nobody found any mistake in my papers. So just about no mistake, but people don't believe it. I know until I got the experimental result and show people. O a largo plazo, prohibirían a algunas empresas obtener grandes ganancias. Únete a nosotros mientras exploramos a inventores con inventos misteriosos que desaparecieron extrañamente. Doctora Ning Li. Ning Li fue una científica chino-americana. Nació en Shandong, se graduó del Departamento de Física de la Universidad de Pekín y emigró a los Estados Unidos con su familia desde China en 1983. Es conocida por su investigación en física y antigravedad. En la década de 1990, Li fue investigadora en el Centro de Investigación de Plasma Espacial y Aeronómico de la Universidad de Alabama en Huntsville. En 1999, dejó la universidad para iniciar su propia empresa, AC Gravity LLC, con el fin de continuar con la investigación de antigravedad. En una serie de publicaciones coescritas con el físico de la Universidad Douglas Torr y publicadas entre 1991 y 1993, afirmó tener un método viable para producir efectos de antigravedad. Propuso que los iones rotatorios podrían inducir un efecto de antigravedad al generar un campo gravitomagnético perpendicular a su eje de rotación. Según su teoría, alinear numerosos iones daría lugar a un campo gravitomagnético poderoso que produciría una fuerza repulsiva significativa. La alineación podría lograrse atrapando iones superconductores en una estructura de red dentro de un disco superconductores de alta temperatura. Su afirmación de tener dispositivos de antigravedad viables fue entusiastamente reportada en la prensa popular y en revistas científicas de la época. En 1997, Li publicó un artículo indicando que estudios previos de Eugene Podkletnov encontraban variaciones de peso anómalas del 0.05% a 2.1% para una masa de prueba sostenida sobre un superconductor en rotación, pero que sus propios experimentos con un superconductor no rotatorio revelaron poca o ninguna influencia gravitacional. Según informes, Li dejó la Universidad de Alabama en 1999 para comenzar AC Gravity LLC. AC Gravity recibió un financiamiento de $448.970 del Departamento de Defensa de los Estados Unidos en 2001 para continuar con su investigación de antigravedad. El período de la subvención concluyó en 2002, pero los hallazgos de este estudio nunca se hicieron públicos. No hay evidencia de que la empresa realizara más trabajos, aunque a partir de 2021, AC Gravity aún estaba listada como una empresa activa. El Huntsville Business Journal publicó una historia en 2023 que citaba una entrevista con el hijo de Li, el Dr. George Menn. Según el Dr. Menn, Li realizó investigaciones sobre antigravedad para el Departamento de Defensa hasta que sufrió una lesión relacionada con un accidente automovilístico en 2014. Dejó de publicar y discutir sus hallazgos de estudio después de recibir una autorización de seguridad de alto secreto. El Dr. Menn también reveló que en 2008, representantes del Partido Comunista Chino se acercaron a ella para que regresara a China para continuar sus estudios. Li rechazó su oferta, lo que le impidió ingresar a China para asistir al funeral de su madre. Ning Li fue atropellada por un vehículo mientras cruzaba la calle en el campus de la Universidad de Alabama en Huntsville en 2014. El cónyuge de Li, que fue testigo del evento, sufrió un ataque al corazón y murió un año después en 2015. Para Li, el accidente causó daños cerebrales duraderos, lo que llevó a la enfermedad de Alzheimer poco después. Ning Li falleció el 27 de julio de 2021, a la edad de 78 años. Loco Mike Markham, un inventor excéntrico conocido como Loco Mike,
desapareció misteriosamente mientras probaba lo que él pensaba que era una máquina del tiempo. Mike Markham construyó el aparato en su porche en Stanberry, Missouri, a principios de 1995, con la idea de obtener beneficios de los números ganadores de lotería futuros. Cuando tenía 21 años, comenzó a experimentar con un dispositivo conocido como la escalera de Jacob mientras estudiaba ingeniería eléctrica. Mike afirmó haber visto un vórtice circular mientras jugaba con el dispositivo, por lo que decidió probar el efecto añadiendo un tornillo de metal y ver qué sucedía. Mike dijo que el tornillo desapareció en el aire y reapareció unos pies más allá segundos después. Imaginó que el tornillo de metal había sido transportado a través del tiempo y reaparecería cuando el tiempo lo alcanzara. Sin embargo, enfrentó un problema grave en sus experimentos. Necesitaba mucha energía para que funcionara. A medida que aumentó sus esfuerzos en la supuesta máquina del tiempo, esta se incendió. Determinó que, si iba a reconstruir la máquina, necesitaba utilizar transformadores más grandes para generar más voltaje. Necesitaba 6 transformadores antiguos, cada uno con un costo de $20,000, por lo que irrumpió en una estación de energía cercana para hacer su trabajo. Cuando conectó los transformadores a su escalera de Jacob, provocó un apagón general en su vecindario, dejando sin electricidad durante muchas horas. La policía llegó rápidamente a su casa con una orden para revisar sus pertenencias y lo arrestó por robar transformadores. Mike fue liberado de prisión muchos meses después y alcanzó notoriedad en la radio local, contando historias sobre el tornillo perdido y sus planes para construir una máquina del tiempo. Mike recibió el apodo de Loco en el programa de radio, que a menudo discutía temas paranormales, y adoptó el seudónimo. Mike informó al presentador de radio y a sus oyentes en el aire que no tenía suficiente dinero ni piezas nuevas para completar su investigación. Dio su número de teléfono en vivo en la televisión y supuestamente recibió llamadas constantes durante los siguientes 3 días. Su segundo experimento con la máquina del tiempo fue más grande y potente que el primero, gracias a las donaciones de los oyentes. También tenía la intención de probar el dispositivo en sí mismo, creando un vórtice electromagnético lo suficientemente grande para que una persona pudiera entrar en él. Apareció en la estación de radio un año después, y cuando se le preguntó qué llevaría consigo en la máquina del tiempo, dijo que nada más que su teléfono. Durante una aparición en el programa en 1996, declaró que estaba a solo 30 días de terminar su máquina del tiempo legal. Sin embargo, se fue inesperadamente en 1997 y nunca se volvió a saber de él, colocándolo en el centro de uno de los misterios de viaje en el tiempo más interesantes. Poco después de su desaparición, un oyente de la radio llamó para compartir una historia extraña que había descubierto. El oyente mencionó que en la década de 1930, la policía descubrió a un hombre muerto en una playa de California. El hombre estaba aplastado hasta la muerte dentro de un extraño tubo de metal y se descubrió un dispositivo sospechoso, posiblemente un teléfono móvil, junto a su cuerpo. Pero un año después, Mike regresó en línea, desestimando los relatos extraños de que había viajado a la década de 1930 y muerto. Se desconoce si Mike simplemente cambió su nombre y quería vivir una vida tranquila alejada del ojo público, o si su invención de la máquina del tiempo fue realmente exitosa. Solo Loco Mike sabe lo que realmente ocurrió. Archivos perdidos de Tesla. La desclasificación de los archivos del FBI sobre Nikola Tesla revela el interés del gobierno en el científico y su trabajo, añadiendo al enigma y misterio que rodean su vida y legado. Las ideas inventivas de Tesla y sus invenciones pioneras han intrigado durante mucho tiempo a académicos, historiadores y entusiastas, resultando en una variedad de teorías y anécdotas relacionadas con proyectos ocultos, documentación perdida y posibles encubrimientos. La desclasificación de los datos del FBI proporciona una visión sobre la vigilancia gubernamental de Tesla y el interés en sus actividades científicas. El descubrimiento de nueva información en los archivos desclasificados del FBI abre la puerta a más investigaciones sobre el trabajo de Tesla, su legado y los aspectos misteriosos de su vida. Entender la participación del gobierno con Tesla y el motivo de la vigilancia añade otro grado de complejidad a la historia del inventor. A medida que continúan surgiendo sospechas sobre los archivos perdidos de Tesla,
Los registros desclasificados del FBI sirven como punto de partida para que académicos e historiadores exploren más a fondo una de las mentes más creativas de la historia. El esfuerzo continuo por descubrir los secretos de los archivos perdidos de Tesla aviva el interés en el legado del inventor y el impacto de sus ideas visionarias en el mundo. Louis Le Prince. Louis Le Prince fue un innovador francés y pionero en cinematografía. Es bien conocido por sus experimentos tempranos con imágenes en movimiento, y a menudo se le atribuye la producción de las primeras imágenes en movimiento del mundo con una cámara de lente única. Las contribuciones de Le Prince a la creación de la tecnología de imágenes en movimiento preceden a las de los hermanos Lumière y Thomas Edison. En 1888, Louis Le Prince filmó lo que ahora se considera la primera película en movimiento del mundo, la escena del jardín de Roundhay. En 1888 también filmó Leeds Bridge, la película en movimiento más antigua que se conserva. Las contribuciones de Le Prince al cine temprano establecieron el marco para el futuro crecimiento de la industria cinematográfica. Desafortunadamente, la vida y carrera de Louis Le Prince se truncaron cuando desapareció misteriosamente en 1890, poco antes de que se programara la exhibición de sus innovaciones en Estados Unidos. Su desaparición sigue sin resolverse, pero su influencia como pionero en la historia del cine y la cinematografía continúa. Los primeros experimentos de Le Prince con imágenes en movimiento consolidaron su lugar como una figura crucial en la creación del cine. Ettore Majorana. Ettore Majorana fue un físico teórico italiano que realizó contribuciones sustanciales en el campo de la mecánica cuántica. Majorana, nacido en 1906, hizo aportaciones revolucionarias a la física nuclear, la física de partículas y la teoría cuántica durante su breve pero influyente carrera. Una de las contribuciones más notables de Majorana fue la creación de la ecuación de Majorana, una ecuación clave en la física de partículas que define el comportamiento de los fermiones. Los fermiones de Majorana, partículas que son antipartículas de sí mismas, llevan su nombre. Además de sus logros científicos, Ettore Majorana es famoso por su extraña desaparición en 1938, a la edad de 32 años. Su desaparición mientras viajaba en barco de Palermo a Nápoles es una fuente de curiosidad y misterio, y su destino es desconocido. La desaparición misteriosa de Majorana ha contribuido a su reputación como un personaje brillante pero enigmático en la historia de la física. John Titor. Un individuo llamado John Titor afirma ser un viajero en el tiempo del año 2036. En una serie de publicaciones en foros a principios de la década de 2000, John Titor publicó predicciones sobre eventos futuros, perspectivas sobre la tecnología de viajes en el tiempo y detalles sobre una posible línea de tiempo futura. Las publicaciones de Titor discutieron la posibilidad de una guerra civil en los Estados Unidos, la naturaleza de los viajes en el tiempo y advertencias sobre el futuro. La legitimidad de las afirmaciones de John Titor sigue siendo motivo de controversia y crítica, con muchos creyendo que la historia es una elaborada farsa o un esfuerzo de ciencia ficción basado en Internet. La persona y la historia de Titor han despertado el interés de los teóricos de la conspiración, los fanáticos de la ciencia ficción y cualquiera que tenga curiosidad sobre el concepto de los viajes en el tiempo y sus consecuencias. Rudolf Diesel. Rudolf Diesel, un inventor e ingeniero mecánico alemán, es mejor conocido por crear el motor diésel. Nacido en 1858, el desarrollo por parte de Diesel del motor de ignición por compresión, conocido posteriormente como motor diésel, transformó el mundo de los motores de combustión interna. El motor diésel, inventado por Rudolf Diesel en 1892, funciona comprimiendo el aire en el cilindro a una temperatura lo suficientemente alta para que el combustible se encienda espontáneamente. Esta forma de combustión aumentó la eficiencia de los motores diésel en comparación con los motores de gasolina, resultando en su uso generalizado en una variedad de industrias como el transporte, la industria y la generación de energía. A pesar de su invento innovador, Rudolf Diesel enfrentó numerosos obstáculos financieros y técnicos durante su carrera. La vida de Diesel terminó de manera misteriosa en 1913, cuando desapareció mientras estaba en un crucero de Amberes a Londres.
Su cuerpo fue finalmente descubierto en el Mar del Norte, lo que generó dudas sobre las circunstancias que rodearon su muerte. El legado de Rudolf Diesel continúa a través del uso generalizado de los motores diésel y su continua importancia en muchas áreas de la economía global. Los motores diésel siguen siendo una tecnología significativa para el impulso de barcos, camiones, trenes y otras maquinarias pesadas, demostrando la importancia a largo plazo de diésel en el transporte y la industria. George Cogar. George R. Cogar fue un científico e ingeniero en computación estadounidense. Dirigió el equipo de diseño electrónico del UNIVAC 1004, conocido como el Proyecto Abejorro y más tarde como el Proyecto Granero, y fue cofundador de Mohawk Data Sciences Corporation, una empresa multimillonaria ubicada en Herkimer, Nueva York. Su invención más exitosa, el codificador de cinta magnética Data Recorder, desarrollado en 1965, eliminó la necesidad de perforadoras de tarjetas y tarjetas perforadas al codificar directamente en cinta. También fundó Cogar Corporation, donde desarrolló un terminal inteligente conocido como el Cogar System 4, un precursor temprano del ordenador personal contemporáneo. Tras la adquisición de Cogar Corporation por parte de Singer Business Machines, el Cogar 4 pasó a llamarse Singer 1500. En 1976, International Computers Limited compró Singer Business Machines y renombró el ordenador como ICL 1500. Cogar fue visto por última vez el viernes 2 de septiembre de 1983, cuando un avión privado, un Britten Norman Islander, se estrelló en algún lugar de la Columbia Británica, Canadá. Vladimir Alexandrov. Vladimir Valentinovich Alexandrov, un físico soviético ruso, desarrolló un modelo matemático para la teoría del invierno nuclear. El 31 de marzo, desapareció mientras asistía a la segunda conferencia internacional de autoridades locales de zonas libres de armas nucleares en Córdoba, España, y su destino es incierto mientras persisten las especulaciones. Una de sus publicaciones finales, Hombre y Biosfera, fue publicada en 1985 y se considera que documenta la ciencia en evolución del invierno nuclear. Fue coautorizada por Nikita Moiseyev y A.M. Tarko. Las últimas horas de su vida están llenas de paradojas. Cuando fue interrogado por periodistas en 1986, sus compañeros en Madrid dieron relatos contradictorios sobre cuánto luchó contra ser llevado a la embajada soviética. En 2016, Andrew Revkin afirmó que probablemente estaba muerto. No se trataba solo de una ciencia climática poco fiable. Era el medio de una prolongada guerra fría, y había cuerpos. La desaparición de Alexandrov y su destino posterior son desconocidos, aunque se han propuesto varias ideas. Según un artículo en la revista Time en octubre de 1985, los principales pensamientos sobre el asunto eran que el misterio de su desaparición se había visto agravado por las sospechas de algunos científicos occidentales de que el escenario del invierno nuclear había sido promovido por Moscú para proporcionar a los grupos antinucleares en los Estados Unidos y Europa nueva munición contra el aumento de armas de América, y otros especulan que Alexandrov estaba planeando renunciar al concepto de invierno nuclear. Otra teoría sugiere que el físico desertó hacia el oeste. Percy Fawcett. Percy Fawcett fue un explorador británico conocido principalmente por sus viajes a América del Sur, particularmente por su búsqueda de la ciudad de Siwa, una ciudad perdida en la selva amazónica. Fawcett nació en 1867 y realizó numerosas excursiones para explorar secretos arqueológicos e históricos en la región amazónica. Una de las excursiones más conocidas de Fawcett fue en 1925, cuando salió en busca de la ciudad de Ziti, que él creía que era una civilización antigua escondida en lo profundo de la selva amazónica. Desafortunadamente, Fawcett y su compañía desaparecieron durante esta desafortunada misión, y su destino sigue siendo desconocido hasta el día de hoy. La historia de la desaparición de Percy Fawcett generó un interés mundial, lo que llevó a varias operaciones de búsqueda y rescate a lo largo de los años. La actitud audaz de Fawcett, su determinación y confianza en la existencia de civilizaciones antiguas en la Amazonía, consolidaron su estatus como un personaje legendario en la historia de la exploración. Su extraña desaparición
así como el atractivo duradero de la ciudad perdida de Theta, continúan cautivando a académicos, historiadores y aficionados interesados en los misterios no resueltos de la selva amazónica. John Franklin. Sir John Franklin fue un oficial de la Royal Navy británica y explorador que lideró viajes al Ártico en busca del Paso del Noroeste. Franklin, nacido en 1786, realizó numerosos viajes a la región ártica desde principios hasta mediados del siglo XIX con la intención de localizar un pasaje marítimo practicable que conectara los océanos Atlántico y Pacífico a través del archipiélago ártico de Canadá. Uno de los viajes más famosos de Franklin fue el desafortunado viaje de 1845 a bordo del HMS Erebus y el HMS Terror, en el cual intentó navegar por el Paso del Noroeste. Trágicamente, ambos barcos quedaron atrapados en el hielo ártico, lo que resultó en la muerte de Franklin y toda su tripulación. Durante más de un siglo, el destino exacto de la expedición permaneció desconocido hasta que búsquedas posteriores descubrieron los restos de los barcos en el Ártico canadiense. Los viajes de Franklin y la búsqueda del Paso del Noroeste son capítulos clave en la historia de la exploración ártica y la investigación científica en las regiones polares. Su legado como explorador, líder y navegante continúa teniendo un impacto en la historia de la exploración marina y la investigación ártica. Susan Eaton. Susan Eaton fue una conocida bióloga y investigadora estadounidense cuyo trabajo se centró en la microbiología. Trágicamente, atrajo la atención internacional después de su secuestro y muerte en Creta, Grecia, en julio de 2019. Eaton era una científica y profesora muy respetada en el Instituto Max Planck de Biología Celular Molecular y Genética en Dresde, Alemania. El inesperado fallecimiento de Eaton provocó una avalancha de condolencias y tributos del mundo científico y más allá. Sus amigos y compañeros de clase reconocieron su entusiasmo por la ciencia, curiosidad intelectual y contribuciones al campo de la microbiología. La investigación de Eaton se centró en la biología celular y molecular, y era conocida por su trabajo innovador en el tráfico de proteínas y la biología celular. La muerte de Susan Eaton sorprendió y entristeció a muchos, y su legado como científica brillante y persona amable sigue siendo reconocido y honrado por quienes la conocieron. Es conocida no solo por sus logros científicos, sino también por su amabilidad, mentoría e influencia positiva en otros en la comunidad científica. Ernst Prissner. Ernst Prissner fue un biólogo austriaco. Fue pionero en el estudio de los feromonas sexuales en el Instituto Max Planck de Fisiología del Comportamiento en Seewiesen. Su enfoque en entomología abarcaba Hymenoptera y mariposas. Asistió a una escuela secundaria en Klagenfurt, después de la cual estudió biología en la Universidad de Viena, donde completó su tesis en el grupo de investigación de Wilhelm Kühnelt en el Instituto Zoológico. En 1959 obtuvo su doctorado. Tras su etapa en Viena, Prissner trabajó en el Instituto Zoológico de la Universidad de Göttingen antes de unirse al grupo de trabajo de Dietrich Schneider en la Universidad Ludwig Maximilian de Múnich en 1963. 2 años después, siguió a Schneider a Seewiesen y al Instituto Max Planck local. Ernst Prissner pasó 1974 en la Universidad de Erlangen, donde estudió feromonas de insectos, específicamente Ceciidae. Por sus contribuciones a la investigación de feromonas, Prissner recibió el premio Gay-Lussac-Humboldt en 1983. Fue la principal fuerza detrás del estudio de los alados y su atracción hacia feromonas sintéticas. Se han descubierto varias nuevas especies utilizando este método. Prissner creó un conjunto de 21 feromonas que atraen eficazmente prácticamente todas las variedades de barrenadores de alas. Ernst Prissner desapareció en julio de 1994 cuando no regresó de inspeccionar trampas para insectos en las tierras altas de Garmisch-Partenkirchen, cerca del Pflegersee. Los diversos intentos de búsqueda del equipo de rescate montañés fueron infructuosos. Jim Gray. Jim Gray fue un científico informático estadounidense que hizo contribuciones significativas a los sistemas de bases de datos y la computación distribuida. Gray, nacido en 1944,
Fue un destacado ingeniero de Microsoft Research y ganador del premio Turing. Hizo contribuciones sustanciales al desarrollo de sistemas de bases de datos, específicamente en el procesamiento de transacciones, la gestión de datos y el análisis de datos científicos. Uno de los logros más importantes de Gray fue su trabajo pionero en bases de datos relacionales, almacenamiento de datos y sistemas de procesamiento de transacciones en línea. Fue fundamental en el diseño y ejecución de varios sistemas y procesos de bases de datos importantes, lo que influyó en el desarrollo de la tecnología moderna de gestión de datos. Además de sus logros técnicos, Jim Gray fue conocido por su estilo colaborativo y de mentoría en la comunidad científica. Fue un científico informático respetado que contribuyó significativamente a la comprensión y aplicación de los principios de gestión de datos en una variedad de disciplinas. Desafortunadamente, Jim Gray desapareció en el mar en enero de 2007 mientras navegaba solo cerca de las Islas Farallón en California. A pesar de numerosas búsquedas, su desaparición sigue sin resolverse y fue declarado oficialmente perdido en el mar. Su legado sigue inspirando a las futuras generaciones de investigadores en ciencias de la computación y sistemas de bases de datos. Thomas A. Mutch. Thomas A. Mutch fue un geólogo, científico planetario y montañés estadounidense. Comenzó a trabajar como profesor en la Universidad de Brown en 1960 y estaba en licencia de Brown para servir como administrador asociado de ciencias espaciales en la NASA cuando murió en 1980. Desapareció mientras descendía el monte Nun en el Himalaya de Cachemira. Tim Mutch fue un explorador tanto en el sentido convencional de escalar montañas como en la comprensión actual de la ciencia planetaria. Comenzó a escalar montañas en la década de 1950, primero en los Tetons y luego en Columbia Británica, donde completó la primera ascensión del Monte Arjuna, y luego en las montañas rocosas canadienses, donde ascendió el Pico Eiffel. En 1955 viajó a Pakistán con Joseph Murphy, y los dos escalaron Istor Onal en el Hindu Kush, creyendo que eran los primeros en hacerlo. Más tarde, a medida que más escaladores alcanzaron el Istor Onal, no estaba claro si la cima que alcanzaron era la más alta. Como profesor en la Universidad de Brown, publicó trabajos sobre la geología de la Luna y Marte, además de enseñar cursos sobre exploración y geología en general. Como parte de una de sus clases de aventura, lideró un grupo de estudiantes de Brown en la cima del Himalaya, Devistan. Como científico planetario, dirigió el equipo de fotografía de superficie Viking en su misión a Marte en 1976. Cuando murió en 1980, estaba en licencia de Brown y trabajando como administrador asociado de ciencias espaciales en la NASA en Washington, D.C. Un cráter en Marte fue nombrado en su honor, y el 7 de enero de 1981, el entonces administrador de la NASA, Robert A. Frosch, renombró formalmente el módulo de aterrizaje Viking 1 como Estación Conmemorativa Thomas A. Mutch. El modelo de ingeniería actualmente en exhibición en el Instituto Smithsonian tiene una pequeña placa a su lado conmemorando esto, así como una nota que indica que se dejará con el módulo de aterrizaje real cuando las circunstancias lo permitan. El fondo conmemorativo Thomas Tim Mutch fue fundado en 1981 por su familia y amigos. Peng Jiamu. Peng Jiamu fue un bioquímico y explorador chino. Peng nació en Guangzhou, provincia de Guangdong, en 1935. Obtuvo un título en biología en la Universidad Central de China en 1947 y más tarde se unió al Instituto de Bioquímica de Shanghái, donde estudió y trabajó bajo la dirección de Cao Tianqin. Participó en múltiples excursiones científicas a Xinjiang, organizadas por la Academia China de Ciencias, a partir de 1956. Durante estos viajes, catalogó especies de plantas y animales y registró la acumulación de potasio en el desierto de Lop Nor. Fue nombrado vicepresidente de la Academia China de Ciencias en 1979, un año antes de desaparecer en el desierto de Lop. La ciencia, dijo, es caminar por un camino no transitado por otras personas. Peng realizó una excursión al desierto de Lop Nur en 1980, donde desapareció el 17 de junio, dejando un mensaje que afirmaba que había salido a buscar agua.
Una búsqueda a gran escala fue infructuosa y ampliamente reportada en los medios chinos. La serie documental de televisión Buscando a Peng Yamu documentó los eventos que llevaron a y siguieron a su desaparición. Entre 2005 y 2007 se recuperaron restos humanos que podrían haber pertenecido a él en 6 ocasiones, pero no se obtuvieron conclusiones definitivas. Boris Weisfeiler. Boris Weisfeiler, un matemático ruso-estadounidense, desapareció misteriosamente en Chile en 1985. Weisfeiler, profesor de matemáticas en la Universidad Estatal de Pensilvania, era un experimentado excursionista que fue visto por última vez en un viaje en solitario en la cordillera de los Andes, cerca de la frontera entre Argentina y Chile. A pesar de las búsquedas persistentes, su paradero permaneció incierto durante muchos años. La desaparición de Weisfeiler suscitó una gran cantidad de sospechas y diversas teorías sobre lo que le ocurrió, incluyendo alegaciones de juego sucio, intenciones políticas o una muerte accidental en el difícil terreno andino. Su historia atrajo la atención internacional y su familia y organizaciones de derechos humanos continuaron exigiendo respuestas y cierre. Según el gobierno chileno, Boris Weisfeiler fue víctima de represión política y violaciones de derechos humanos durante la dictadura de Augusto Pinochet, reconocimiento que se hizo público en 2016. Las circunstancias en torno a su secuestro, así como la investigación posterior, sacaron a la luz la sombría historia de crímenes contra los derechos humanos en Chile durante ese periodo. El caso de Boris Weisfeiler es una parte terrible e irresuelta en la historia de las violaciones de derechos humanos en Chile, y su legado sirve como recordatorio de la necesidad de buscar justicia y verdad para las víctimas de represión política y violencia. Dor Bahadur Vista. Dor Bahadur Vista fue un conocido antropólogo, escritor y académico nepalés que escribió extensamente sobre los sistemas sociales y las costumbres culturales de Nepal. El libro clave de Vista, Fatalismo y Desarrollo, la lucha de Nepal por la modernización, es considerado un momento crucial en la sociología y antropología nepalés. El trabajo de Dor Bahadur Vista evaluó críticamente las creencias tradicionales de la sociedad nepalés, el sistema de castas y las jerarquías sociales, proporcionando ideas sobre los problemas del país mientras hacía la transición hacia la modernidad y el crecimiento. El análisis de Vista sobre el fatalismo, la desigualdad y el cambio social en Nepal sigue siendo estudiado y citado por antropólogos y sociólogos hoy en día. El trabajo de Vista generó conversaciones y debates sobre los mecanismos del cambio cultural, el desarrollo y la identidad en Nepal. A través de su escritura e investigación, ayudó a mejorar la comprensión de las complejidades de la sociedad nepalés y el impacto de las estructuras sociales en el desarrollo del país. La vida de Dor Bahadur Vista se truncó trágicamente cuando desapareció en circunstancias sospechosas en 1996. Su reputación como antropólogo pionero y científico social persiste, ya que su trabajo continúa dando forma al estudio de la sociedad y cultura nepalés. David Lang. La desaparición de David Lang el 23 de septiembre de 1880, cerca de Gallatin, Tennessee, ha alimentado durante mucho tiempo la conjetura y la fascinación. Se reporta que desapareció en el aire mientras cruzaba un campo cerca de su casa. Su desaparición no fue sin testigos. Era casi de noche. La luz de la tarde se había puesto detrás de las colinas. Incluso en la luz tenue, la esposa y los hijos de David, que estaban sentados en el porche, lo vieron irse. David Lang solo había dado media docena de pasos antes de desaparecer a plena vista de todos los presentes. La señora Lang gritó. Los jóvenes se quedaron en silencio, demasiado atónitos para comprender lo que había sucedido. Todos se dirigieron instintivamente hacia el lugar donde Lang había sido visto por última vez segundos antes. El juez Peck y su compañero, el cuñado del juez, saltaron de su carreta y cruzaron el campo a toda prisa. Los 5 llegaron al lugar de la desaparición de Lang casi simultáneamente. No había árboles, arbustos ni agujeros donde pudiera haberse caído, y no había ninguna indicación de lo que le había sucedido a David Lang. Natalie Christopher. Natalie Christopher, una astrofísica británica chipriota y entusiasta senderista, desapareció mientras escalaba en la isla griega de Icaria en agosto de 2019,
Su desaparición provocó una búsqueda a gran escala por parte de funcionarios y voluntarios, así como una cobertura mediática sustancial e interés público en Grecia y en todo el mundo. A pesar de los extensos esfuerzos de búsqueda, el cuerpo de Natalie Christopher fue descubierto días después en el fondo de un barranco en la isla. Las circunstancias que rodearon su muerte estaban bajo investigación, y su fallecimiento prematuro tuvo un impacto profundo en su familia, amigos, colegas y en las comunidades científica y de senderismo en general. El legado de Natalie Christopher como astrónoma comprometida, aventurera y entusiasta del aire libre se preserva a través de su trabajo y la influencia que tuvo en quienes la rodeaban. Su entusiasmo por la ciencia, la exploración y el medio ambiente sigue inspirando a otros, y su memoria es recordada por las personas que la conocieron, así como por las comunidades científica y de senderismo en general. Está claro que muchos de estos inventores alteraron el establecimiento y algunos pagaron el precio con sus vidas. ¿Cuál fue tu favorito? ¿Por qué no nos lo cuentas en los comentarios a continuación? Bueno, eso es todo por ahora. Espero que hayas disfrutado de este video. Por favor, danos un me gusta y cuéntanos en los comentarios qué piensas. Mira nuestros otros videos y suscríbete para ser parte de la diversión. Haz clic en el icono de notificaciones para que puedas ver nuestros nuevos videos tan pronto como se publiquen. Gracias por vernos y hasta la próxima.